momento. Siempre es un gusto tener la oportunidad de poder compartir. Y le doy gracias a los pastores que creen en nosotros y nos dan este espacio para que podamos enseñar. Yo le voy a pedir que ahí donde está cierre sus ojos. Vamos a orar y vamos a entrar a este momento para aprender de la palabra. Padre, te damos gracias esta tarde por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque este es el mejor lugar donde podemos estar. Y yo te pido que el amor, el perdón y la misericordia tuya fluyan a través de nosotros libremente esta noche. Que tu palabra pueda edificar nuestros corazones y transformar nuestras vidas. Tenemos el corazón preparado y la mente abierta, Espíritu de Dios, para que hagas con nosotros lo que tú desees hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, esta tarde quiero hablarle acerca de la voluntad del Señor. Quiero hablarle acerca de los planes que Jesús tiene para nosotros, de lo que Dios planea, de lo que Dios piensa, acerca de lo que Dios tiene en mente para nuestras vidas. Y quiero empezar haciéndole una pregunta. ¿Qué haría usted esta tarde si Jesús, de una manera física, material, que usted lo pudiera ver, se hiciera presente delante de usted? Si usted hoy, regresando a su casa, mientras va a orar durante la noche, Jesús se le apareciera de frente, ¿cómo actuaría? ¿Qué respondería? Piense unos segundos, tome unos segundos para pensar. ¿Cómo actuaría? ¿Qué respondería? ¿Qué le preguntaría a Jesús? ¿Cómo actuaría si Él lo tuvieras de frente y lo pudieras ver? No solo sentir, sino pudieras verlo. Ahora imagínese que encima Jesús le pregunta y le dice, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Qué pregunta le haría a Jesús? Si Jesús dice, voy a platicar unos minutos contigo. Lo que quieras preguntarme, lo que necesites decirme, lo que quieras averiguar, que yo lo conozco todo, dímelo. Bueno, hay un episodio así, similar en las Escrituras, y quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos capítulo 9, el verso 1. Vamos a empezar ahí. Hechos 9, capítulo 9. Quiero que lo lea conmigo, los primeros 6 versículos. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de estos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: yo necesito que me dé la autorización y necesito que me dé el permiso de que si encuentro algunos cristianos en el camino y cuando yo llegue a esa ciudad, los pueda traer arrestados y pueda llevarlos a Jerusalén para que sean enjuiciados. Mas yendo por el camino, el verso 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón, para quienes quizás todavía no lo hayan estudiado, significa que cuando había un buey que araba la tierra, el aguijón era una vara con una punta de metal, iba en la parte de atrás. Y cuando el buey cambiaba la dirección o torcía la manera en cómo llevaba el arado, el aguijón lo picaba para volver al camino. Y cuando el buey se enojaba o ya no quería avanzar porque estaba cansado o hoy no tenía ganas de arar en la tierra, empezaba a patear hacia atrás. Esas eran las coces, dar las patadas hacia atrás. Pero no importa cuánto pataleara, el aguijón lo seguía picando hasta que el buey no volviera al camino y siguiera arando. Entonces Jesús, cuando se le aparece a Saulo la primera vez, le dice: duro es dar coces contra el aguijón. Oponerse, resistirse a la voluntad de Dios es duro, le dice. Y vamos con el último versículo que está aquí. Y él, temblando y temeroso, verso 6, le dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Existen 2 grandes preguntas que todo cristiano debería hacerle por lo menos una vez al Señor. Y fueron estas 2 preguntas que le hizo el apóstol Pablo: ¿quién eres? Y Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Si usted entiende la primera pregunta, no va a tener problemas con la segunda.
Porque cuando usted conoce a Jesús, usted quiere saber qué es lo que Él desea de usted. Si yo preguntara esta noche, ¿quién es Jesús para ti? Algunos dirían, Él es mi papá. Otros dirían, Él es mi proveedor. Alguien más podría decir, Él fue mi salvador. Pero solo son conocimientos que nosotros tenemos, palabras que hemos escuchado, frases que hemos oído en alguien más. Porque si Jesús realmente fuera nuestro papá, ¿dónde está nuestra obediencia a Él? Si Jesús realmente fuera nuestro proveedor, ¿por qué es difícil poner nuestras finanzas en orden? Si Jesús realmente fuera nuestro salvador, ¿por qué aún estamos luchando con el pecado y ensuciamos el sacrificio que Él hizo y manchamos la sangre que Jesús derramó por nosotros, la menospreciamos? Entonces, cuando yo entiendo la primera pregunta, ¿quién es Jesús?, la segunda pregunta para mí es fácil. Porque si yo lo conozco a Él, es fácil que yo pueda pedirle a Él que me diga qué es lo que quiere que yo haga. Porque yo lo quiero hacer, porque yo necesito hacerlo, porque tuve un encuentro con Él y ahora que yo lo conozco, yo necesito saber qué es lo que Él espera de mí. Cuando los apóstoles predicaban, pero Jesús ya no estaba, dicen las escrituras que la gente que estaba alrededor y los escuchaba, gritaba atrás de ellos y les decían: varones hermanos, díganos qué necesitamos hacer para recibir a Jesús. El carcelero, cuando Pablo estaba a punto de matarse, el carcelero, Pablo le dice: no, aquí estamos todos. Y él le dice: entonces dime qué necesito hacer para que yo sea salvo. Porque cuando uno tiene un encuentro con Jesús, uno inevitablemente necesita saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa fue la primera conversación que tuvieron Pablo y Jesús. Pero el apóstol Pablo dedicó toda su vida en contestar estas dos preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Él quiere que yo haga? Y yo es lo que quiero hablarte un poco esta noche, qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Así que voy a contarte un ejemplo que escuché hace un tiempo atrás acerca de un joven marinero. Él era un marinero de los Estados Unidos y fue asignado, apostado en un buque de guerra que salió de su país. Era un marinero que tenía un excelente entrenamiento, era excelente capacitando a otros, era excelente dirigiendo. Así que un día sus oficiales a cargo lo dejaron con la tarea de dirigir la salida del buque del muelle. Sacar un buque de muelle, esa tarea de maniobrar todo lo que conlleva una nave de guerra, sacarlo del muelle es una tarea difícil. Y él era la primera vez que le asignaban una tarea como esta, así que él quería hacer lo mejor que podía. Y de un momento a otro le empezó a dar direcciones y toda la cubierta se llenó de actividad. Todo el mundo hacía lo que tenía que hacer y él operaba de una manera como si lo hubiese hecho toda la vida, y todo estaba coordinado, todo estaba bien ejecutado, todo estaba bien planeado. Hicieron la maniobra tan excelentemente que lograron sacar el buque de guerra del muelle en un tiempo récord. Y cuando ya llevaban algunos minutos de haber salido, de repente se le informa a este joven que tiene un mensaje del capitán. Él se sorprende porque no lo llaman a cabina. El capitán no lo llama al lugar donde él está, sino le deja un mensaje escrito. Así que toma el papel, lo lee y dice: joven, usted ha hecho un excelente trabajo y lo ha hecho velozmente. Ha cumplido con cada norma y protocolo al pie de la letra. No se ha saltado nada, pero olvidó una regla no escrita. Hubo algo que no tomó en cuenta y no consideró. La próxima vez que usted vaya a sacar un muelle, un buque del muelle, asegúrese de que su capitán está a bordo. El muchacho había hecho excelente todo, pero había dejado al capitán en tierra. Yo tengo muchas cosas que decirle esta noche, pero la primera es esta: antes de sacar cualquier cosa a la mar, asegúrese de que el capitán esté a bordo. Antes de hacer cualquier cosa en su vida, asegúrese que el capitán está arriba en el barco para que usted pueda zarpar. Antes de que usted salga a hacer cualquier cosa en cualquier área de su vida, asegúrese que tiene la voluntad de Dios sobre lo que está haciendo y tiene un camino y una dirección hacia donde tiene que ir. Ahora, ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? Porque alguien puede decir: sí, conozco a Jesús, sí, he tenido un encuentro con Él, sí, sé lo que Jesús representa para mí, pero ¿cómo puedo saber la voluntad? Bueno, vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 10, verso 33. Perdón, 10:23. Jeremías 10:23. Léalo aquí conmigo en la pantalla. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. La Biblia es muy clara y dice: los designios, el camino, los pasos de los hombres no dependen de la decisión propia.
es del Señor. Entonces yo quiero parar un ratito aquí para decirle algo, que conocer la voluntad de Dios muchas veces implica que no va a concordar con tu propia voluntad. Obedecer la voluntad del Señor muchas veces no va a ir a favor de lo que tú quieres hacer. Tú vas a tener deseos de hacer una cosa, pero la voluntad del Señor va a llevarte por otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que Cristo espera de nosotros? Cristo espera que nosotros rindamos nuestra voluntad delante de Él. El apóstol Pablo escribe y dice: cuando nosotros vivíamos en el pecado, nosotros éramos esclavos del pecado, obedecíamos y servíamos al pecado. Pero ahora que Jesús nos liberó, ya no pertenecemos a ese mundo, ni estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él nos ha dado una nueva vida y nos ha hecho libre a todos. Y desde este concepto de libertad, el apóstol Pablo dice: ahora que yo ya soy libre, ahora que yo ya puedo tomar mi propia decisión, ahora que yo puedo ya ejercer mi libertad voluntariamente, yo me hago siervo de Jesús, me hago esclavo de Jesús por amor. Él no me obligó, Él no me está cobrando que pague el precio de su sacrificio, Él no me está pidiendo nada a cambio. Él me liberó y me deja tomar mis decisiones, dice Pablo, pero de manera libre. Entonces yo escojo voluntariamente ser siervo, ser esclavo de Jesús por amor. Entonces cuando Pablo toma esta decisión y él dice: yo voy a ser esclavo de Jesús por amor, él dice: yo voy a rendir mi voluntad. Porque un esclavo no tiene derecho a decidir lo que puede hacer, obedece al amo. Un esclavo no tiene derecho a decir si quiere o no quiere, obedece la instrucción del amo. Eso quiere decir que todo cristiano en el mundo que ha decidido proclamar que Jesús es su Señor, es porque has decidido en tu corazón rendir tu voluntad a Dios. Y hay cosas que no te van a gustar hacer, pero ya rendiste tu voluntad, entonces no puedes hacer otra cosa. Ay, pero es que ¿por qué evangelizar? A mí no me gusta evangelizar. Está bien si no te gusta evangelizar, pero su palabra dice: id y predicad el evangelio. No te queda de otra. No hay otra cosa que puedas hacer. Ay, es que esos que danzan, yo no soy de danzar, yo no soy de aplaudir en la alabanza, eso no es lo mío. Está bien si no te gusta, pero su palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, entrad a sus atrios con alabanza. Mínimo aplauda, sonría, pero usted está en la alabanza. No es su voluntad, no es su deseo, ya no es la decisión suya, es la decisión del Señor. Santísimo, que la verdad yo no tengo ganas de orar. Está bien, hay días que no tenemos ganas de orar, hay días que no queremos buscar al Señor, no nos sentimos motivados. Pero el deseo del Señor es tener comunión con nosotros todos los días. La voluntad del Señor es tener comunión contigo todos los días. Así que tú puedes orar como David y decir: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Pero aunque no quieras orar, el Señor dice: yo te estoy esperando. Yo sigo siendo tu Señor, yo sigo siendo quien dirige tu vida, y Él está allí. Cualquier cosa, cualquier decisión y cualquier área. Cuando usted dijo Señor, cuando usted dijo Jesús, tú eres mi Señor, usted sometió su voluntad a la voluntad del Señor. No importa si usted no quiere dejar el pecado, no importa si usted ya le hizo un espacio ahí en su vida al pecado para que viva con usted, si usted ya le puso nombre a su pecado, no importa cómo usted lo justifique, no importa que me diga: ay, es que tal persona también lo hace. La palabra dice: sed santos porque yo soy santo. No hay de otra, no hay otra manera. Justifícalo todo lo que quiere, arguméntele a Jesús todo lo que quiere. Si Él es su Señor, Él tiene la palabra final sobre nuestra vida. No, pastores, es que Él es tan lindo, me prometió que iba a venir a la iglesia conmigo, me dijo que Él iba a cambiar por mí, me dijo que Él iba a ser diferente. Es que en mi casa como lo quieren, como mis papás lo adoran, Él es un respetuoso. Yo no digo que me estés mintiendo, pero ¿qué dice la voluntad del Señor? No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Entonces, ¿por qué está preguntando? ¿Será que es la voluntad del Señor o no? Vamos a ver esto más adelante, pero continuemos. Dios siempre nos promete una guía. Siempre, siempre, siempre Él ha prometido que va a guiarnos.
Levante su mano los que alguna vez se han encontrado en una situación donde no saben qué hacer. Si usted alguna vez, levante bien alto su mano. A ver, usted se ha encontrado en una situación donde dice: yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Ok, déjeme darle una buena noticia. Dios siempre ha prometido guiarnos. Es que la instrucción está clara. Él le dice al apóstol Pablo en el versículo final, él le dice: levántate, entra a la ciudad, y cuando estés en la ciudad yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Para Pablo era fácil. Tenía que ponerse de pie, tenía que continuar su camino, y luego tenía que ir a la ciudad, porque ahí era lo que tenía que hacer. Y alguien dice: Santizo, pero la verdad que a mí no me han llegado instrucciones tan fáciles. O a mí quizás Jesús no me ha hablado como le ha hablado al apóstol Pablo. Él siempre nos direcciona. Es mentira que Jesús no te direcciona. Él de hecho lo prometió en las escrituras. ¿Recuerdan Efesios 2:10? Dice: somos hechura suya, creados para Cristo, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene un plan para mí, ya lo creó para mí, lo diseñó para que yo caminara sobre ese plan. Va. Salmos 37:23. Pero de Jehová es ordenar los pasos del hombre, y él aprobará su camino. Vamos con otro. Salmos 22:8. Salmos 32:8, perdón. Dice: yo te haré entender y te enseñaré por el camino que debes andar. Y si no, Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. Qué increíble que la promesa de Dios es: no te preocupes, yo te voy a guiar. No sabes para dónde ir, yo te voy a dirigir. No sabes qué decisión tomar, yo voy a estar contigo. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar? Yo te prometo que será mi guía la que estará sobre tu camino, y seré yo quien respalde cada paso que tú des. Esa es su promesa, y está en todas las escrituras. Ahora, la voluntad de Dios se manifiesta en nuestra vida de tres formas, y quiero que lo piense y lo medite conmigo cada uno de estos puntos que vamos a hablar. La primera es la voluntad soberana de Dios. Dios es Dios, y Dios hace lo que Él quiere hacer, y no hay cambio en eso. Nadie puede cambiar, ni manipular, ni torcerle el brazo al Señor. Él es Dios, y Él decide lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, por eso usted y yo tenemos un sentido de urgencia por las almas, porque conocemos la voluntad del Señor para este mundo, y sabemos que este mundo y este reino no durará para siempre. Y por eso hay una urgencia en nuestro corazón de ganar almas, porque necesitamos que sean sacadas de las garras del infierno para llevadas al reino de la luz. ¿Ok? Esa es la voluntad del Señor. Es una voluntad soberana, y no importa quién esté en el poder, no importa quién sea el presidente de qué país, no importa cuánto usted lo diga, esa va a ser la voluntad, y está escrito en su palabra. No hay manera de cambiarla. Deuteronomios 29:29. La voluntad del Señor es misteriosa, a veces no lo entendemos. Alguien podría preguntar y decir: pero ¿por qué el Señor permitió el accidente de hace unos días en el transporte de la capital? ¿O por qué una familia pierde a un hijo pequeño? ¿Por qué si él era cristiano terminó? Y hay un montón de cosas que pasan en su vida que a veces no tienen sentido. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Le voy a decir una cosa, pero póngame toda la atención porque necesito que lo entienda bien. Yo le prometo que usted sería mucho más feliz si suelta el trabajo de intentar ser Dios y deja que Dios sea Dios. Que hay cosas que usted no entiende y no las va a entender mientras viva en esta tierra. Hay cosas que usted no comprende, que quizás te pasaron y tú dices: pero ¿y esto por qué? No las vas a entender aquí. La única manera que las vas a entender es cuando estés allá arriba, y cuando estés allá arriba ya ni te va a importar. Así que por favor, déjele el trabajo de ser Dios a Dios. Viva feliz y confiado de que el Señor tiene el cuidado suyo. Es la voluntad absoluta del Señor. Hay misterios que son de Él y para Él, y hay otras cosas que Él te va a revelar. Pero lo que no entiende, no se preocupe. Él sabe dónde lo tiene. Él sabe cuáles son sus planes. Él sabe por qué está allí. Él sabe por qué pasó este proceso. Tú no lo entiendes ahora, un día lo entenderás, pero ya no importará, porque ya el Señor hizo lo que tenía que hacer contigo. Solo confía. Pero bueno, esa es la primera. Diga conmigo: voluntad soberana de Dios.
Esa es la primera. Luego está la segunda, es la voluntad moral del Señor. La voluntad moral del Señor son las cosas que Dios dice: esto es lo bueno y esto es lo malo. Y Él no la cambia por nadie. Es que Él es pastor, entonces con Él es diferente la regla. No. La voluntad moral del Señor tiene un blanco y un negro. Tiene un equipo de este lado y está del otro lado. Está la santidad y el pecado. No hay jugadores de intermedios para ambos. Él dice: este es el camino bueno y este es el camino malo. Y no se cambia por nada ni por nadie. La voluntad moral del Señor se encuentra en las Escrituras. Cada vez que usted escudriña las Escrituras y usted lee la palabra y entra y devora lo que hay en ella, usted entiende cuál es la voluntad del Señor. Usted lee las palabras y usted dice: al Señor no le gustan los asesinatos, no le gusta el robo, la mentira, la fornicación, no le gusta que demos mal testimonio. Usted lee las Escrituras y dice: a Dios le gusta que tengamos amor unos por los otros, que crezcamos en fe, que seamos honrados, que vivamos en pureza, en santidad. Eso es lo que le gusta al Señor. Y es la voluntad moral del Señor. Y esta voluntad moral que Dios espera de nosotros, que se encuentra en las Escrituras, no es tibia, no es titubeante, no es tartamuda, es clara en lo que dice. Por eso, si usted de verdad entiende y quiere hacer lo que Dios espera de usted, usted debería leer la palabra. Líderes que están acá en este lugar, ustedes deberían conocer la palabra. Porque quizás venga alguien nuevo y le dice: mire, ¿será que puedo hacer esta cosa? ¿O será que es pecado participar en esto? ¿O será que yo puedo ir a tal lugar? Y si usted no conoce las Escrituras, dice: bueno, pero no vas a hacer nada malo allá, ¿verdad? No. Bueno, entonces ve y que Dios te cubra. Esa no es la voluntad del Señor. Por ejemplo, no sé, la feria, porque no estamos en temporada de feria, pero para que usted se prepare. ¿Sabe por qué no vamos? Levante la mano el que sabe por qué un cristiano no debería estar en la feria. Levante la mano, los que saben. ¿Sabe o no sabe? ¿Sabe o no sabe? Para que le pregunte, para que le pase el micro. Nada, no es cierto, ya bajaron las manos. Bueno, vamos a salir 2 minutos, un paréntesis de esto. ¿Sabe cómo se originó esto? Cuando el evangelio empezó a compartirse y a expandirse por diferentes regiones, había diferencias entre las culturas, había diferencia entre el contexto de una civilización, de un pueblo y otro. Entonces habían ciertas cosas que chocaban entre ellos. Un ejemplo, hubo varias situaciones, pero uno de esos ejemplos: los judíos le decían a los gentiles: si ustedes no participan de la circuncisión como el rito de Moisés lo indica, ustedes no pueden ser salvos. Entonces imagínense la cara de los gentiles varones que tenían que ser circuncidados. Pero amaban al Señor, entonces algunos lo aceptaban, pero para otros eso era una carga y era un peso. Entonces dice la Biblia en el libro de los Hechos que los apóstoles se reunieron, que todos los apóstoles, que incluso invitaron a Pablo, estaba Bernabé y los ancianos de la iglesia primitiva, y todos se reunieron en un concilio y empezaron a platicar sobre estos temas. Y la conclusión fue la siguiente. Lo que ellos concluyeron fue lo siguiente: dicen: no vamos a ponerle más carga al pueblo, ni vamos a poner en ellos una carga que no puedan soportar. Pero hay 3 cosas, dijeron, que todo cristiano sí o sí debe de seguir. Número 1, no participar en nada que sea ofrecido a los ídolos. Número 2, no comer ni beber nada que contenga sangre. Y número 3, no caer en ninguna inmoralidad sexual.